Bueno, hola. Hoy ha habido un pleno extraordinario urgente por el tema del procedimiento de control interno de gasto. Entonces, este es un tema complicado porque se refiere a, pues eso, a contrataciones, a suministradores y tal. Yo he dicho en el pleno, lo mantengo, de que ha habido mucho tiempo que se han hecho las cosas mal en este ayuntamiento. Se han hecho contratos a proveedores, a empresas, sin pasar por una licitación pública. Es verdad que hay contratos menores que no hacen falta, pero bueno, estos contratos menores a veces se alargan y sobrepasan el precio que se puede hacer por vía directa. Pero no obstante, eso que está mal, además hemos tenido la información toda, pero muy tarde, justamente esta mañana hemos tenido la última información, pero sí que es verdad que Secretaría de Intervención, y los servicios jurídicos han estado con nosotros en el control municipal y con el equipo de gobierno, hemos estado ahí reunidos, nos han explicado, nos han aclarado un montón de cosas, por lo menos a mí, y pienso que no era oportuno votar en contra de una cosa que se quiere subsanar. Por lo tanto, el voto ha sido abstención por eso mismo, porque no podía dar un sí a una cosa que se ha hecho mal durante mucho tiempo, haciendo adjudicaciones, como yo he dicho, que igual no es la palabra, pero que lo digo así porque como no la entendemos, adjudicaciones ha habido, que igual no sé sí exactamente, pero por otro lado tampoco podemos dejar de pagar a proveedores, a constructores que han hecho un trabajo y que bueno, se les tiene que pagar. Por lo tanto, a partir de ahora las cosas se van a hacer mejor, o esa es la intención que hay, y ni era un sí para dar una carta blanca, ni era un no para castigar a proveedores industriales y tampoco al equipo de gobierno, porque bueno, si tienen voluntad de hacerlo bien, pues damos un voto de confianza con la abstención. Simplemente eso.